Bienvenidos al Rincón de Queren, al canal de El Rincón de Queren. Hoy tenemos a Salu Ngoma, especialista en psicología. Me gustaría que para los presentes aquí pudieran conocerte un poco mejor y que te presentes. Claro que sí, hombre. Primero, muchas gracias, Keren, por invitarme a este rincón tuyo. Y nada, yo soy Salud Ngoma, como has dicho, Salud Ngoma Cadoro, para ser más exactos. Soy psicóloga y criminóloga. También, bueno, tengo ahí una especialización en recursos humanos. Actualmente resido en Inglaterra, en Manchester, pero nací en España y nada, y aquí estoy pues dedicándome a promover y visualizar a mucha gente con respecto a muchos problemas mentales que nos rodea hoy en día y también problemas psicológicos. Y en eso estamos hoy. Vamos a ver qué nos ofrece hoy el Rincón de Keren. Pues este artículo que irá relacionado con este vídeo en YouTube, que se subirá a YouTube. Hablaremos sobre el estigma el de la esquizofrenia, ¿de acuerdo? Entonces intentaremos abordar lo más ampliamente que podamos en el tema. ¿Qué es la esquizofrenia? Sí, la esquizofrenia es un trastorno mental crónico y bastante complejo que afecta la perspectiva de las personas, distorsiona la forma de percibir a las personas que lo padecen, de percibir la realidad, la forma de pensar, sentir e incluso puede afectar en su comportamiento también. Me parece muy interesante lo que dices porque yo tengo esquizofrenia, para quien no lo sepa. Y en la primera etapa de mi diagnóstico, la distorsión de la realidad estaba ahí. Y eh, digamos que para poder llegar a este punto de conciencia, he tenido que pasar por muchas etapas. Pero primero me gustaría saber eh, cómo es la esquizofrenia, porque yo la he vivido muy duramente. Desde estar encerrada en casa, desde que nadie te comprenda, desde que decir que estás escuchando, en mi caso son voces que están en mi cabeza y que nadie te crea. Entonces, tus pacientes, cómo te explican qué es la esquizofrenia? Bueno, a ver, primero me gustaría aclarar que yo soy psicóloga, no soy psicoterapeuta, ¿vale? Los psicoterapeutas son los que atenderían más este tipo de trastornos como la esquizofrenia, la bipolaridad y otros tipos de trastornos, pero yo soy más a nivel de estrés, ansiedad y también pues poder informar y seguir investigando en tipos de trastornos mentales, como en este caso la esquizofrenia. Entonces yo estoy aquí más bien para informar, más que hablar desde mi punto de vista, porque yo no he tenido, he conocido a gente con esquizofrenia, pero también he hecho muchas investigaciones al respecto, pero yo no soy la que trata la esquizofrenia. Bueno, ¿cómo lo padece la gente? La esquizofrenia, igual que la psicología, es algo muy individual, ¿vale? Todo el mundo lo puede sentir de forma diferente. ¿Vale? Pero en general, pues es más o menos lo que has mencionado, ¿no? Hay personas que sienten miedo, confusión a la hora de tener sobre todo un brote psicótico. Y hay personas pues que se sienten desilusionadas, desamparadas, incomprendidas por la sociedad porque hay mucho estigma y mucho estereotipo con respecto a este tema de la esquizofrenia. Pero la forma en la que lo experimenta cada persona es muy individual. Es verdad que hay síntomas en común, ¿no? Para que una persona pueda ser diagnosticada con la esquizofrenia. Y estos síntomas, para resumirlo un poco, pues se suelen dividir en síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas más cognitivos.
Con los síntomas positivos nos referimos a las alucinaciones, que son la percepción de algo sin algún estímulo externo, los delirios, que son creencias falsas e inamovibles, ¿no? Que a veces es un poco difícil cuando tienes algún delirio que estás transformando alguna realidad, como he mencionado antes, que nos distorsiona un poco la realidad y que alguien de fuera te convenzca de que eso no es así. Por eso digo que son inamovibles esas ideas. Para nosotros es algo muy real, o sea, lo vives como si ahora mismo estuviera hablando contigo. Entonces, es una movida, por decirlo de alguna manera, que nos lleva como a tener que estar constantemente revaluando la situación, ¿no? O sea, mm, porque los obstáculos que nos encontramos en la sociedad y ya como persona individual, pues nos lleva a que y con esto me refiero ya al mal llamado locura, que la gente no entiende que una persona pueda tener voces en su cabeza y que podría ser lo más normal del mundo, porque hay personas que tienen pensamientos intrusivos y con esto me refiero a la depresión, la ansiedad, y podría ser similar en el caso de la esquizofrenia paranoide, en la que se, se puede definir como voces en tu cabeza, pero también, ¿verdad que están las voces internas y las voces externas? No, o sea, a mí me explicaron eso en el hospital. eh, ¿Cómo se podría distinguir A ver, ¿te refieres a cómo se podría distinguir los tipos de voces internas o externas? Ujú, sí. A ver, es un poco difícil de distinguir desde el punto de vista de la persona que lo está padeciendo, porque al fin y al cabo ambos son delirios, son alucinaciones, ¿no? O sea, realmente esa voz, tanto interna como externa, no está ocurriendo, pero en tu cabeza y en tu percepción sí lo estás escuchando de esta manera. Que ese también entraría dentro de los síntomas positivos, ¿no? Dentro de las alucinaciones. Pero esto también pasa mucho porque la forma en la que nosotros percibimos los sentidos que nosotros tenemos son directamente influenciados por la forma que nos está afectando al cerebro. ¿Me Ujú, entiendes? Por ejemplo, está afectando a una parte del cerebro que se llama el hipocampo, pues que está relacionado mucho con los recuerdos, la percepción de la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona padece de esquizofrenia, esta parte del cerebro, el hipocampo, se reduce en volumen y esto es lo que provoca la distorsión de recuerdos, la percepción irreal, alucinaciones, delirios, etcétera. Pero como hemos dicho, no solo tenemos los síntomas positivos, como estaba mencionando antes, también están los síntomas negativos, ¿vale? Que esto es también más a afecto plano, anedonia, que me refiero a la falta de placer por las cosas que solías ujú. disfrutar, etcétera. Alogia, que es como tienes un habla un poco, podríamos decir, un poco pobre, que, bueno, podría explicar también más adelante el por qué, que está relacionado también con con la distorsión desorganización de los pensamientos, como que te vienen ideas al mismo tiempo, tal. Entonces, a la hora de expresarse muchas veces parece que no tiene mucha coherencia para la persona que te está escuchando, ¿no? Y Pero también está la apatía, la falta de emoción. Dime. la anedonia la he llegado a sentir en el principio de la enfermedad, Ujú, que no es otra cosa que esa falta de placer que, que a ti te están diciendo, tú tienes que ser feliz, tú tienes que tener lo mejor
que hay en la vida y todo esto, pero estás en una situación en la que, o sea, no trabajas. En el caso, cuando me diagnosticaron la enfermedad, ¿de acuerdo? No trabajas, no tienes amistades. Yo tenía 17 años, por lo que volver a reengancharte, reinsertarte al terreno laboral era como empezar de cero. Entonces, Totalmente, Keren. Sí, perdón. Es sí, que estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, eso es uno de los grandes problemas en la sociedad, ¿no? Muchas veces tendemos a poner la responsabilidad sobre la víctima, ¿vale? Digo víctima porque la persona que está sufriendo esquizofrenia realmente es un poco víctima por la sociedad, por los estigmas, los estereotipos, la discriminación, el rechazo social en todos los aspectos, en el colegio, al nivel laboral. También es muy difícil acceder al mundo laboral, al empleo o a la vivienda. La falta de comprensión familiar, social, o sea, más cuando te medican todos los efectos secundarios que tiene la medicación, o sea, por eso lo denomino como víctima un poco, ¿no? Porque creo que es un gran error poner la responsabilidad hacia la persona cuando se le dice, no, tú tienes que enfocarte en ser feliz, tienes que enfocarte en lo positivo, tienes que tal. Y cuando dicen eso, es como que están obviando e ignorando todos los efectos que tiene esta condición sobre la persona. ¿Me explico? Entonces, me siento un poco frustrada también cuando escucho experiencias así como la tuya, ¿no? Que dices que no tenías amistades, que te sentías incomprendida, que era difícil también en el mundo laboral, porque esto es una clara indicación, una clara señal de que algo no va bien en la sociedad, algo está fallando, ¿no? Estamos fallando en apoyar a este tipo de personas que tienen este trastorno. pues sí, porque además en los obstáculos que estamos teniendo, al menos yo hablo desde mi punto de vista, a nivel trabajo, al principio no tuve problema. Yo me saqué el curso de administración y pude trabajar en una gestoría, pero a mí me invalidaron y muchos de los pacientes que consiguen tener una pensión no es lo suficientemente equivalente para vivir y sus vidas quedan reducidas a, a la nada. Porque o te montas un negocio o das clases, o te reinventas o no sé, hablemos de los obstáculos que puedan encontrarse las personas con esquizofrenia, desde el trabajo hasta la pareja, porque me he encontrado en redes sociales muchas personas que no hay falta de información y rechazan totalmente el que la persona pueda padecer sintomatología. Entonces, Totalmente, hay mucha, como decía antes, ¿no? Hay muchísima falta de información, hay muchos mitos también que se convierten en realidad, porque como decimos a veces una mentira dicha muchas veces parece que se convierte en una verdad, ¿no? Mitos como que dicen que la esquizofrenia, bueno, primeramente denominarlos como locos, como has mencionado antes, es una palabra muy negativa para las personas que lo padecen. Con esto están apoyando a a la exclusión social y de hecho afecta mucho a las personas con esquizofrenia porque esa palabra es como que se sienten que en cierto modo les están denominando a ellos mismos, como que lo adaptan esa identidad y luego también les cuesta mucho a la hora de buscar ayuda porque piensan que van a ser discriminados, ¿no? Que van a ser malinterpretados. Entonces, eso es uno de los obstáculos, el lenguaje que se utiliza para referirse a las personas que padecen de este trastorno. Totalmente hay que cambiar, hay que concienciar a las personas con el vocabulario que se tiene que utilizar. Lo que también he dicho antes, la discriminación y el rechazo social. O sea,
el bullying que sufren las personas en el entorno escolar, muchas veces también sufren desentendimiento por parte de los profesores, ¿no? Sí, Que lo sí. considero un poco grave también, porque al fin y al cabo el profesor es como un rol para el estudiante, para la persona, ¿no? O igual que un manager en el trabajo, es como que tiene una posición un poco de jerarquía, un poco superior a la del estudiante, y si ya esta persona tiene esta desinformación o estos mitos procesados en su cerebro, están afectando directamente a la persona con esquizofrenia. Como has dicho también, bueno, en tu caso, como has dicho que no te costó mucho en el entorno laboral, ¿no? Pero hay mucha gente que sí les cuesta en el entorno laboral acceder a que le alquilen una vivienda o a comprar una vivienda. A mí me ha costado muchísimo acceder a una vivienda, ya no solamente por la enfermedad o económicamente no llegamos a fin de mes y eso es para todos, pero los que tienen una pensión pequeña ya lo tienes. No te da para vivir, entonces tienes que ahorrar, no te queda de otra que ahorrar y intentar prepararte para que bajen los precios y poder intentar coger el momento adecuado para poder acceder a la vivienda. Pero Claro, sí. tal como está todo muy caro, está todo muy caro. Y me gustaría hablar también de, lo tengo aquí apuntado, las creencias que tienen ¿cuáles son esas creencias que tienen las personas? Eh, ya sabemos que es perjudicial el, Sí, el mal llamado claro. loco, el mal llamado loco. Pero lo que pasa es que quería decir una cosa que se me ha olvidado. Las creencias que tiene la gente y cómo desmontarlo. O sea, una persona que se enfrente a la decisión propia de contar su diagnóstico o su condición o como lo quieran llamar, eh, Mm. cómo enfrentarse al rechazo. Hmm. Vale. A ver, aquí veo dos preguntas. Una, ¿cuáles son las creencias más comunes? ¿No? Me has hecho. Y otra es la mejor forma de poder enfrentar este tipo de rechazos con respecto a la sociedad. Em, Hay varias formas, ¿vale? Voy a contestando a la segunda pregunta. Desde el punto de vista de la persona que lo padece, es muy importante, obviamente no toda la responsabilidad está en esta persona, pero sí es muy importante que esta persona esté en tratamiento, ¿ok? Ujú, Para que pueda ser más llevadero, para que pueda tener una vida más funcional. Y este tipo de tratamientos, pues no sé si tú lo conoces, los tratamientos que son psicológicos, que son normalmente con psicoterapeutas, medicamentos también. ujú, Bueno, dentro de los tratamientos de psicoterapeutas habrá diferentes tipos. Supongo que uno de los tipos también, porque es muy funcional para muchos tipos de trastornos mentales, es el TCC, el trastorno cognitivo-conductual. En este caso sería enfocado en la esquizofrenia, ¿no? Entonces, una de las formas más importantes para enfrentar el trastorno, todo esto que te está provocando, es tener un tratamiento de manera constante. Otra de las formas desde un punto de vista más externo, porque como digo, esto también es responsabilidad social, es dando más información sobre qué es realmente la esquizofrenia. En el entorno laboral, por ejemplo, hacer trainings, hacer coachings, enseñar a la gente qué es la esquizofrenia, cómo lo padecen las personas que lo están sufriendo, formar también a muchos psicólogos y a muchos psiquiatras, seguir con la formación para poder continuar con este tipo de investigaciones, porque la ciencia y la medicina está avanzando cada día y siempre se puede encontrar unas mejores soluciones para ayudar a este tipo de personas.
Esa es una de las formas que yo podría decir que se puede ayudar, desde el punto de vista de la persona tomando su tratamiento y desde el punto de vista de fuera informando y formando a la gente. Qué importante es la medicación, porque en un momento podemos estar lo más bajo y no nos damos cuenta de que si no nos tomamos la medicación no vamos a estar bien. Y luego, incluido las horas de sueño, descansar todas las horas posibles, porque es necesario que el cerebro se resetee. Eh, con esto también me gustaría hacer hincapié en que no hay que tenerle miedo a los medicamentos. Sí que es verdad que eh, mm, el primer brote cuesta mucho de acertar con la medicación adecuada. ¿Y eso a qué se debe? Sí, eso es lo que estaba mencionando antes. Debido a primero porque la esquizofrenia afecta a cada individuo de forma diferente, ¿vale? A lo mejor un medicamento que le está ayudando a una persona, el terapeuta o el doctor piensa que también le va a ayudar a esta otra persona porque comparte muchos tipos de síntomas, pero no solo tiene un rol los síntomas, sino también la persona, la genética, el funcionamiento interno de esa persona, ¿no? A nivel biológico, que también puede afectar. Por eso a veces cuesta tanto dar con el medicamento correcto. Y luego Ujú. también otra de las razones es que cuando se dan estos medicamentos, no siempre reaccionan bien al principio. A veces tienes como que continuar tomando el medicamento para que tu cuerpo se adapte a este nuevo químico que le estás introduciendo, ¿no? Que también hay que ser realista. No son medicamentos flojitos. O sea, son medicamentos que tienen bastante efecto en las personas y es una de las razones por las que las personas, muchas, no quieren tomarlo, por todos los efectos secundarios que tienen, ¿no? Como creo que has mencionado antes el cansancio, eh, Sí, tiene aumento de peso, cambios metabólicos, muchas veces también te afecta en los músculos, como que te y tienes temblores, o sea, no son medicamentos, ¿sabes? No son siempre tan positivos. O sea, son positivos a nivel mental, pero a nivel físico no son siempre tan positivos. Hay pero otros que con el paso del tiempo, como digo, se van adaptando más a tu cuerpo y hay otros medicamentos que desde el principio ya ya combináis. Es como que os tenéis que encontrar el paciente con el medicamento y encajar ahí, fluir. sí, porque yo al principio me recetaron Ciprexa, que es la de las más fuertes que hay, y me pasaba el día durmiendo, todo el día durmiendo, pero el médico, el psiquiatra le decía, necesita dormir, necesita descansar. Esta es su forma de recuperarse, al menos durante esta etapa. Pero claro, a mí se me veía sedada, no me enteraba de nada y engordé muchísimo, muchísimo. Y por eso también, sobre todo en mujeres, el hecho de engordar nos Afecta, genera ese rechazo, sí. nos genera ese rechazo. También por la sociedad que vivimos, en la que si nos montamos en la ola tenemos que aceptar los estándares en los que se nos inculca, pero siendo prácticos, es mejor tener la cabeza bien, tener unos kilitos de más y estar tranquila a pesar de todo ello, a pesar de todo ello. Incorporando ejercicio, mindfulness, que se lo comentaba a Salud hace un momento. ¿Qué importancia y qué beneficios tiene el mindfulness de las personas con esquizofrenia? Hay muchas personas con esquizofrenia también padecen de depresión, de ansiedad, ¿no? De algunas también de hiperactividad. Entonces, lo que te hace el mindfulness, que son diagnósticos diferentes, ¿vale? Pero que pueden coincidir. Entonces, lo que hace el mindfulness es relajar un poco tu sistema nervioso, ¿vale? Una de las hormonas que
que se activan cuando una persona está extremadamente estresada o ansiosa o con hiperactividad es el cortisol, que bueno, muchas personas conocen este término. Entonces lo que te hace el mindfulness es controlar tus niveles de cortisol. ¿Cómo? Pues ten una respiración más consciente para que tu mente se concentre y se enfoque más en el aquí y en el ahora, olvidando el pasado, olvidando el presente, el futuro, sino centrarnos en el presente, ser más consciente de ti, de qué sientes, de qué hueles, de dónde estás en ese momento y manteniendo una respiración constante, consciente de inhalar y exhalar. De esa forma también estás llevando como más oxígeno al cerebro y de nuevo regulando los niveles de cortisol. Es una actividad que a muchas personas les cuesta realizar y luego también es verdad que está como muy de moda mindfulness, todo el mundo mindfulness, mindfulness, pero no es fácil practicar mindfulness, sobre todo en una sociedad tan estresada en la que vivimos, ¿no? No es fácil, pero bueno, es un tratamiento muy bueno, es una técnica buena que no necesitas de un externo, un psicólogo o un psiquiatra o lo que sea, y no necesitas medicamentos. Y ya hemos visto en tu ejemplo que te ha venido muy bien también, así que Bueno, acabo de empezar hace poco, ¿eh? Y yo lo que he notado es que la esquizofrenia acarrea otros síntomas, no solamente la ansiedad o la depresión, que pueden ir desencadenándose. Eh, Puede crear cierta inseguridad. claro, claro que sí crea inseguridad porque primero sientes a veces que no tienes control sobre tus actos y tus pensamientos, ¿no? Sobre todo cuando tienes esas alucinaciones, entonces eso es como que te crea inseguridad porque no tienes control sobre ti mismo cuando tienes algún brote psicótico. Ujú. Entonces, claro que en ese sentido sí podría crear inseguridad. Luego también, como antes estábamos mencionando, volviendo otra vez al tipo de síntomas, que había mencionado que hay síntomas positivos, que son más alucinaciones, delirios, etcétera, síntomas negativos, que son como la falta de placer y la apatía, ¿no? Que no sientes motivación. Pero también en este caso, me gustaría, respondiendo ahora lo alineo a tu pregunta, están también los síntomas cognitivos, ¿vale? Que también te afecta y por eso también te afecta en tu seguridad, en que sientes que pierdes, como lo habíamos dicho, que Autonomía. sientes, claro, que sientes que pierdes tu autonomía en tu control, en tu confianza, es lo que quería decir. Mucho se debe también por los síntomas cognitivos y con síntomas cognitivos me refiero a las dificultades en la memoria, sobre todo cuando estás trabajando, en la atención, ¿me entiendes? En funciones ejecutivas, quiero decir, cuando quieres ejercer alguna actividad y te cuesta también. Con ese tipo, todo este tipo me refiero síntomas cognitivos. Y como también te está afectando en estas tantas áreas de tu vida, a nivel físico, a nivel mental y en tu entorno social, directamente impacta en tu confianza y en tu autoestima también. Luego también si lo ligamos a los síntomas secundarios, a los efectos secundarios que tienen los medicamentos, pues como lo de engordar, ¿no? Ya te está, a las personas, mujeres que muchas engordan cuando tienen este medicamento, también ya les está afectando a su autoestima. Ujú. Hablemos también en lo que significaría entonces en una sociedad colonial eh, el impacto que tuvo la esquizofrenia o las enfermedades crónicas eran posibles en aquella época o a lo largo del transcurso del transcurso colonial. Era posible. Sí, claro. A ver, el colonialismo tiene muchos efectos sobre las personas que están siendo colonizadas, ¿no? Tanto efectos mentales como a efectos de identidad que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, claro que sí puede tener un efecto a nivel mental
mental, no, no directamente sobre la esquizofrenia, pero sí, por ejemplo, en los traumas, ¿no? Ujú. Que en alguno de mis videos he hablado de el tipo de traumas, los traumas interpersonales, traumas externos. Con el colonialismo se produce mucho abuso, se producen muchas violaciones, como las guerras también, se produce mucho... Eso es una guerra que los ciudadanos y las personas que están siendo colonizadas del que no tienen control. Entonces todo eso provoca un impacto negativo en el colonizado, las personas que lo están sufriendo en ese momento. Y este trastorno se puede transmitir de generación en generación. Claro, Recordemos que la colonización hubo represión, hubo trabajo forzado, ocultación de los progresos de la África que conocemos en diferentes países colonizados, no en todos, y eso causó también una inferioridad, ¿no? En la mente colonizada, ¿no? Em, Como síntoma de trauma que comentabas, eh, me gustaría saber eh, qué tipo de traumas eh, podrían llegar a tener, teniendo en cuenta que tenían la mente colonizada, la mente colonizada, y que no eran conscientes de esta incorporación de lo blanco en sus vidas, en su cultura, en su religión, en su... claro, totalmente. Cuando hay una colonización hay una pérdida total de identidad y de autonomía que, como mencioné, que se generan traumas intergeneracionales. ¿Por qué? Pues porque el colonialismo destruye comunidades, destruye lenguas, Ujú. destruye sistemas de creencia, afectando el autoestima a nivel colectivo. Y por eso es que esto se desarrolla en un trauma porque los colonizados de repente les fuerzan a creer que todo lo que han estado haciendo, todo lo que han estado creyendo está mal y que tienen que creer en este nuevo tipo de sistema que les están imponiendo o tienen que empezar a hablar este tipo de lengua que le están imponiendo. Mm. Entonces, esto genera muchos tipos de trastornos a nivel mental, genera ansiedad, que repito que este tipo de trastornos también em, se puede pasar de generación a generación. Relación. Gen- Claro, se forma, se crea mucha dependencia cultural y social hacia los colonizadores, ¿no? Hay como digo, una fragmentación del yo, que es esto lo alineo con la falta de la pérdida de identidad y el sentido de pertenencia, ¿no? No solo a las personas que están colonizadas en ese momento, pero un ejemplo mm, actual es muchas de las personas afrodescendientes, ¿no? Como nosotros. Yo, por ejemplo, nací en España, en Madrid, pero originalmente mis raíces no son de ahí, son del Congo, pero tengo también esa fracturación de identidad un poco y ese sentido de pérdida de pertenencia, que el sentirse que perteneces a una comunidad es una de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, en cierto modo, este colonialismo nos está afectando hasta la fecha a las personas de hoy en día, ¿no? A los afrodescendientes que estamos fuera de nuestros países de origen, que no lo podría incluso ni denominar como país de origen porque nunca he vivido ahí, ni he nacido ahí. Entonces, ese tipo de traumas intergeneracionales. Claro, porque en principio vivir en un país en el que eres totalmente distinta a la norma, ya de por sí te van a tratar de inmigrante, lo quieras o no. Y, y luego irte al Congo, te dirían que eres la blanca, la española, ¿no?
Entonces, ¿cómo sentirte de una parte o de otra? ¿No? Claro, ahí Eh, está. Mm. es un poco, es una controversia. Entonces, eh, yo te diría que te denominaras como congoleña. Hay que abrazar tus raíces eh, mm, y hacer parte de lo que es unión para todos nosotros y lo que nos realmente nos patria, es nuestra patria. Sí. Y ¿qué más cosas podemos hablar? Porque el sentimiento de pertenencia está muy dado también ahora mismo en los días que corren en los jóvenes, que no acaban de saber muy bien dónde acaban ubicándose en la sociedad. Y eso iría más en la parte de identidad. No sé si lo has tocado, lo has estudiado o... Sí, a ver, esto te lo puedo decir desde un punto de vista científico y también desde un punto de vista personal, ¿no? Porque me ha gustado también cuando has dicho, yo te diría que abraces tus raíces, que te identifiques como congoleña, tal, porque esa frase pues la he escuchado muchas veces, ¿no? Me gusta que me digan eso, pero la realidad es que no es tan fácil como suena, ¿no? Porque la identidad. ¿Cómo se forma la identidad? La identidad se forma mucho con tu contexto social, con dónde has crecido, muchas veces cómo te identifiques tú mismo también, ¿no? Que podemos hablar de muchos tipos de identidades, la identidad étnica, identidad de género, etcétera, etcétera. Pero bueno, centrándonos ahora en el tema que sería más, como estamos hablando del colonialismo y de la migración y tal, sería como más identidad de pertenencia social de un lugar. Em, Esa es una de las formas en las que se forma la identidad, pero es verdad que no solo uno mismo se define, no uno mismo define su identidad, también lo define la gente de fuera. Entonces, si a mí me dicen, abraza tus raíces congoleñas, yo las abrazo encantadas. De hecho, una de las formas de conectar con esta parte mía de identidad es abrazando la cultura, abrazando el idioma, abrazando las costumbres, etcétera, pero no soy del todo eso tampoco, ¿no? Porque he crecido en una sociedad totalmente diferente, he comido un idioma totalmente diferente, he comido un idioma, he comido una comida totalmente diferente, hablo, mi primera lengua es el español, que ha sido una lengua colonizada también. Entonces, no soy del todo congoleña, igual que tampoco soy del todo española, soy las dos. Y así Mm, es como me identifico, aunque a veces la gente de fuera tienda a rechazar una de mis identidades, ¿no? En España, pues habrá el típico que dice, no, tú no eres española, eres negra, etcétera, etcétera, tú no eres congoleña, eres blanca, ¿sabes? Entonces, independientemente de lo que me defina la gente, uno tiene que tener claro quién es y cómo se siente. mm, sí. Me explico. Y eso también es verdad que lo está sufriendo mucha gente hoy en día. Pero estamos en una sociedad muy enriquecedora hoy en día en la que hay términos nuevos y existe la identidad binaria. Mm. ¿Me entiendes? En la que te puedes sentir de De los dos, varios lugares, de las dos nacionalidades, ¿no? de los dos lugares. Exactamente, te puedes sentir de las dos nacionalidades, pero incluso sin tener simplemente dos nacionalidades está la identidad colectiva, que te sientes de muchos lugares, o también está el sentirte apátrida, que no eres de ningún lugar, ¿me entiendes? Entonces, todos esos tipos de identidades son aceptables. Pues ya para acabar, ¿cómo deberíamos gestionar la condición? Es decir, tanto a nivel paciente como la persona que conoce a una persona que tiene condición. Es decir, a ver, para que yo me exprese bien, ¿cómo deberíamos tratar a las personas que padecen una condición del tipo que sea, crónica? A ver, el apoyo social es muy importante. Las personas que no tienen apoyo social
es más difícil que se recuperen de este tipo de trastorno o que lo lleven de una manera más efectiva. Primero, el apoyo social, el estar ahí, el informarte, esencial, primordial. Tienes que informar, tienes que informarte sobre lo que está padeciendo esta persona, teorías científicas, teorías sociales, todo tipo de información que te facilite a poder entender a ti, poder tú mismo entender lo que está padeciendo esta persona, como poder entender cómo le está afectando a esta persona las cosas de su alrededor. Me explico. Y cómo poder ayudar a esta persona. Otra de las formas también de las personas de su alrededor, ya esto dependiendo de si son familiares o si son amigos, o sea, dependiendo del tipo de relación que tienen con esta persona, yo también aconsejaría que atiendan a ayuda psicológica, ayuda profesional, porque muchos de los familiares a veces se sienten frustrados y les queda corto de cómo ayudar a esta persona, como que a veces se sienten desesperados, sienten que no le están ayudando lo suficiente o incluso pueden estar afectando a las personas que padecen de trastorno por Total, sobreprotección, totalmente. ¿sabes? Entonces hay que, también aconsejaría que estas personas, nuevo repito, dependiendo de la relación que tenga con la Con los persona que familiares tienes, o amigos, ¿no? Porque exacto, yo me he visto en la situación en la que mi familia al principio no entendía mi enfermedad y era difícil poder gestionar las situaciones del día a día en las que estoy escuchando voces eh, porque hablemos también de lo que sienten cuando están escuchando voces o ven alucinaciones. eh, Hay que entender que la persona no es agresiva, está, exacto, no es agresiva, está enfadada por lo que le está sucediendo. Si tú todo el día tienes voces que te están insultando, que te están diciendo, o manías persecutorias, en el caso de cualquier otra persona, la manía persecutoria, o vas a tener miedo. Somos frágiles en ese sentido, pero no somos menos porque hay muchas personas que a pesar de tener depresión, esquizofrenia, bipolaridad, eh, luchan todos los días para poder seguir adelante. exactamente, totalmente, Keren, y es por eso también que es muy importante que se informen. Primero, no es lo mismo una alucinación visual que una imaginación. Madre mía, me ha distraído aquí mi perra que acaba de entrar. Perdona. Una alucinación visual que una auditiva, ¿no? O mentales, o sea, no es lo mismo, eso para empezar. Por otro lado, también. Aparte del acompañamiento y todo esto que estoy diciendo, el fomentar autonomía y confianza en esta persona también es esencial, ¿me entiendes? Que le anime a hacer ejercicio, a comer bien, a alimentarse bien, a dormir bien para que tenga sus suficientes horas de sueño. Todo esto puede ayudar a la persona que padece del trastorno. Y la confianza, como hemos dicho antes afecta también a la confianza en uno mismo. Entonces, animarle, apoyarle, estar ahí. Es la mejor forma que la gente de alrededor. Y desde el punto de vista de la persona que lo está sufriendo, primero reconociéndolo, ¿vale? Porque hay personas que todavía no han llegado ni a ese punto de reconocer que tienen un problema crónico. Una vez Mm, que lo reconozcan, pedir ayuda, ¿vale? Pedir ayuda y en el proceso en el que están pidiendo ayuda, muy importante, mantener rutinas saludables. ujú. Antes de que empiecen con el tratamiento médico y psicológico, que ya empiecen con una rutina saludable. Sueño, alimentación, ejercicio, etcétera. Y luego, pues obviamente buscar ayuda profesional, apoyo familiar, que lo informen que se comuniquen con sus familiares, con sus amigos y también a grupos sociales. Hay tipos de grupos que ayudan a las personas que están sufriendo este trastorno, pues para que se sientan más entendidos, ¿no? ¿Cómo identificar, por ejemplo, el problema crónico? ¿Por qué se caracteriza? Por el tipo de síntomas. A ver, aparte de
que afecta al nivel neurológico, como te he explicado antes. También Ujú, se hace escáneres, ¿no? En el que se demuestra que hay partes del cerebro que disminuyen de tamaño o se activan más o se activan menos cuando una persona tiene este tipo de trastorno. Otra de las formas, obviamente, tener los síntomas que he mencionado antes. Los síntomas, los tres síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos. Si tú cumples estos tres síntomas, más la forma neurológica, ya se puede diagnosticar como esquizofrenia basándose en el DMS, que es es el manual internacional que utilizamos los psicólogos y los psicoterapeutas para diagnosticar cualquier tipo de trastorno mental. Luego también se hace estudios genéticos, ¿ok? Porque se ha demostrado también que este trastorno suele ser genético, un 80% genético, que no es un 100%, un 100%, ¿vale? Entonces también se estudia, que también cuando me refiero a genética, me refiero con familiares del primer grado. Con familiares del primer grado, pues padres, hermanos, etcétera. Pero repito, no es 100% genético. Este dato es importante porque también se han visto pues, personas que son gemelas, idénticas totalmente, y que simplemente por diferentes contexto ambiental, pues uno padece de esquizofrenia y otro no padece de esquizofrenia. Entonces, esta es una de las formas, estas son las diferentes formas en las que se puede diagnosticar con la esquizofrenia. La esquizofrenia normalmente suele ser crónica también, ¿vale? mm, sí. Luego también dependiendo del tipo de tratamiento que tienes, como de antes o como de tarde hayas empezado con el tratamiento, los medicamentos, etcétera, puede afectarte y hacerlo más severo o menos severo. Pero normalmente suelen ser trastornos crónicos tratables. Ujú. Y luego Pues, también me gustaría, perdóname, antes de que terminemos lo que has dicho antes, ¿no? Que es muy importante también uno de los mitos, una de las creencias que piensan que las personas con esquizofrenia son peligrosas. O sea, vamos a romper con este estigma ya, por favor, que las películas han hecho mucho daño, ¿vale? Las personas con esquizofrenia no son peligrosas. De hecho, suelen ser más víctimas que peligrosas, ¿vale? Porque son las personas que más sufren las consecuencias de esta desinformación, de esta ignorancia en este campo, de estos estigmas que invaden las mentes de las personas, suelen ser más víctimas de este tipo de desinformación que agresores. No suelen ser peligrosas. Otro de los mitos, antes de terminar, para romper no es su doble personalidad. Las personas con esquizofrenia no son personas con doble con personalidad. Es diferente. Las personas con doble personalidad es un tipo totalmente diferente de trastorno, que podemos hablar otro día de ello. Em, y son diferentes, tienen síntomas diferentes, son diagnósticos diferentes, ¿vale? Eso mm, también para romper con con esa creencia. Y pueden, que también hay mucha gente que piensa, no, no pueden trabajar, no pueden estudiar. Falso. Las personas con esquizofrenia pueden trabajar y estudiar, igual que tú y que yo, o que nos esté escuchando. Siempre lo único que necesitan es un poco más de ayuda en algunos aspectos, ¿no? Como los tratamientos estos que hemos mencionado. Necesitan apoyo, necesitan ayuda. Pues como otros tipos también de trastornos, necesitamos una concienciación o una conciencia moral a nivel social para poder apoyarnos los unos a los otros más que basar nuestro comportamiento en prejuicios y en falsos testimonios. ujú. Yo diría también, para añadir, recordar una película que fue muy buena, Una mente maravillosa, no sé si la has visto. No, Va sobre un agente espía, pero bueno, ya veréis a qué se refiere con el agente espía, y un profesor matemático. Entonces, él se siente perseguido
y a partir de ahí se va entrelazando toda una historia de espionaje. Entonces, es muy buena porque el mensaje en sí es muy bueno porque te hace pensar en lo que realmente importa, aparte de lo que en la mente pueda haber de la persona. Eh, Como darles valor a la importancia de la persona antes que a la enfermedad o a la condición Mm, o al diagnóstico. mm. Decir que está basada en una historia real, está basada en la historia de un matemático, Jefferson, o ahora no me acuerdo John cómo se llama. Nash, ¿puede ser? John Nash. Porque Sí, sí, John Nash, vale, sí. sí. Porque John Nash. conozco a este matemático que sí también tuvo esquizofrenia y es un ejemplo muy bueno para demostrar para lo que estamos hablando, ¿no? Demostrar que se puede convivir con la esquizofrenia y tener un desarrollo propio de tu talento y superarte. Mm. Me gustaría a todos los presentes dar un último dato o dato o más bien consejo. Cuando vuestros hijos, padres, hermanos tengan un brote psicótico en el que ya se ha diagnosticado lo que se tiene, no decir nunca, nunca que lo que están sintiendo es mentira o no es verdad. Porque lo que van a conseguir con esto es que se sienta incomprendido, se sienta que no puede confiar, se sienta que no puede hablar en confianza. Y lo mejor es, en estos casos, es decir, por ejemplo, esto tiene que estar doliéndote o molestándote mucho, tiene que ser muy duro. Siéntate conmigo aquí y hablemos. O entiendo cómo te hace sentir esto y trabajémoslo juntos. Exacto, muy buen consejo. Sí. Y muchas gracias, Keren, la verdad, muchas gracias por compartir tu propia experiencia. Em, Como digo, una de las partes más importantes es aceptarlo y normalizarlo, que es lo que veo que tú estás haciendo al compartir esto, pues a nivel público, ¿no? Que hay muchas personas que no se atreven, todavía no han llegado a ese nivel de confianza. Así que muchísimas gracias por compartir. Espero haber ayudado en Totalmente, totalmente. sí, eso espero, haber puesto mi granito de arena en este gran proyecto que estás creando, ¿no? Del Rincón de Keren, que tienes todo mi apoyo. Y bueno, si en algún momento necesitas que vuelva a hablar de cualquier otro tipo de temas de psicología, estoy abierta, ¿vale? Y nada, también me pueden encontrar en Salud Positive Mind, ya que estamos, por Salud si Positive necesitan Mind. Positive Mind, Salud Positive Mind, ¿vale? Para los De que acuerdo, quieren. apuntarlo todo y seguirla, que está quedando mucho contenido súper interesante. Y a vosotros os veo en el próximo episodio. Muchas gracias por asistir a la entrevista y por aportar todos tus conocimientos. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias. Muchas gracias, hasta luego.